El pie de Lima es un postre clásico estadounidense, aunque tiene algo de controversia porque en los últimos años se ha disputado su origen. Algunas personas afirman que fue creado en Los Cayos de Florida, mientras que otros dicen que en la ciudad de Nueva York, ciudad de Nueva York. Voy a preparar esta receta de Florida de 1933 para intentar aclarar el origen de este pie. Así que, como con la mayoría de los alimentos a lo largo de la historia, encontrar el momento exacto en que surgió el pie de Lima de Key realmente no es algo que podamos hacer. Ha sido más bien una evolución. Además, no ayuda que la gente realmente no pueda decidir qué es el pie de Lima de Key hoy en día. Normalmente se hace con limas de Key y leche condensada, pero a veces incluye huevo, a veces leche, a veces fécula de maíz, gelatina o incluso colorante. El pie se vuelve verde si se le agrega merengue o crema batida encima, además de la corteza. Muchas recetas antiguas piden que el pie de Lima se haga con corteza de masa hojaldrada. Para mí, debe tener base de galleta Graham para hacer un pie de Lima auténtico. Y esa es una de las razones por las que elegí esta receta, porque es una de las primeras en tener una base de galleta Graham. También viene realmente de Los Cayos de Florida, y la elegí porque la ubicación en la página del periódico donde la encontré me pareció un poco macabra e interesante. Aparece tras un artículo que dice 3 ejecutados en la prisión estatal, confesiones de los asesinos antes de ir a la silla. Después presenta la receta de pie de Lima tropical separada solo por una línea. Aún así los dos editaron este periódico. La receta es de la señorita Mabel McClanahan del 313 de la calle Williams Key West, Florida, y se llama pie de Lima tropical. Mezcla una lata de leche condensada, 1/4 taza de leche evaporada, 3 yemas, 1/3 taza de jugo de lima y mantequilla colada. Moldea un pie de 9 pulgadas y cubre la base con migas de galleta Graham presionadas hasta 1/4 de pulgada de grosor. Bien hacia los lados del molde, vierte el flan sin cocinar y cúbrelo con merengue usando 3 claras de huevo y 3 cucharadas rasas de azúcar. Dora en horno moderado y deja reposar durante 1 hora antes de servir. Rinde para 6 personas. Esta receta usa una base de galleta tipo Graham. En realidad, solo pide que pongas las galletas Graham en el molde y las presiones contra los lados, pero realmente no funciona. Lo intenté y termina desmoronándose, así que necesitamos algo que lo una. Revisé recetas de la época y elegí como aglutinante 90 gramos de mantequilla derretida, 2 de azúcar y 1,5 tazas de migas de galleta Graham. Puedes comprarlas molidas o hacerlas tú mismo. Te llevará unas 11 galletas Graham. Para hacer nuestra base para el pie de Lima, comienza mezclando el azúcar con las migas de galleta Graham y luego agrega la mantequilla derretida y mezcla. Después de mezclar, engrasa un molde para pie, agrega las migas de galleta Graham y presiona en los lados y fondo. Me gusta usar un vaso para asegurarme de que quede bien liso y realmente compactar las migas. Luego puedes hornear esto en el horno durante unos 5 minutos a 350 grados Fahrenheit. Puedes ir directo al relleno. Usando una lata de 14 onzas de leche condensada, puede decir condensada o condensada azucarada, pero es igual. Después agrega 1/4 de taza, 120 mililitros de leche evaporada y 1/3 de taza, 80 mililitros de jugo de lima Key, equivalente al jugo de 6 a 8 limas. Ahora, este realmente es el ingrediente clave, la lima Key, porque es diferente a la lima persa, que es más grande y suele ser la que encuentras en la mayoría de las tiendas de abarrotes. Las limas Key o mexicanas tienen un sabor más intenso, pero son menos ácidas. Tienen cáscara más delgada y más semillas. Por eso la receta indica que debes colar el jugo, así que necesitas 1/3 de taza después de colarlo. Luego 3 huevos y 3 cucharadas de azúcar. Primero separa los huevos, porque la natilla solo usa las yemas, llamadas también amarillos en la receta. Luego agrega la leche condensada a un tazón grande y mezcla la leche evaporada y después el jugo de lima colado. Cuando todo esté mezclado, añade las yemas y revuelve. Es uno de los rellenos de pie más sencillos. Después vierte eso en la base y alisa la parte superior empujando hacia el borde para llenar todos los huecos. Después sigue con el merengue. Usa un tazón limpio, agrega las claras y bátelas. Y tan pronto como empiecen a estar espumosas, comienzas a agregar un poco de azúcar y bátelo rápidamente.
Sigue añadiendo azúcar poco a poco hasta incorporarla toda. Y luego sigue batiendo las claras hasta que se vean brillosas y logres picos firmes y bonitos. Hoy en día, muchas recetas modernas piden hornear el pay, luego agregar el merengue y hornearlo un poco más. Para darle un poco de color en la parte de arriba, esta receta te pide hornearlo con todo el merengue encima hasta que todo se dore. Y probé eso, pero hubo un problema, principalmente que la natilla se cocina mucho más rápido que el merengue. Ahora, depende de qué tan grueso esté tu merengue. Mi merengue no se cocinó completamente y terminó estando como lloroso y básicamente arruinó toda la tarta. Además, tengo algo así como una alergia a la clara de huevo cruda, así que incluso probar un poquito hizo que mi lengua se entumeciera por completo. Así que para no terminar en el hospital, decidí rehacer toda la tarta y solo ponerle un poco de merengue alrededor para que diera la idea de merengue. Pero también me permitiría hornear la tarta correctamente. Así que, dicho esto, la tarta debe hornearse a 350 grados Fahrenheit, 175 Celsius durante unos 15 minutos, o hasta que solo haya un ligero movimiento en el centro, entonces puedes sacarla y dejar que se enfríe por completo. La receta original indica enfriar 1 hora, pero yo recomiendo meterla al refrigerador por 2 horas. Eso va a hacer que sea mucho más fácil de cortar. Y mientras ese pay se endurece, voy a meterme en el pantano. Ese es el origen del pay de Lima. ¿Dónde se hizo el primer pay de Lima? Me atrevería a decir que en realidad nadie lo sabe. Pero eso no ha detenido a mucha gente de compartir sus teorías. El problema de muchas teorías es que, aunque tengan respaldo histórico, suelen usar frases como los historiadores creen. Y yo supondría, y entonces no estoy tan seguro. Pero esta es la historia que normalmente escucharás si realmente estás en los Cayos de Florida. Imagínate, Key West, Florida, entre 1875 y 1890. Guillermo José Curry, el primer millonario de Florida, baja a su cocina donde tía Sally acaba de hornear el primer pay de Lima de los Cayos. Ella creó la receta al ver a los recolectores de esponjas cubanos, llamados hookers, cocinar en sus barcos. Ellos tomaban tazas y ponían pan cubano duro en el fondo. Después vertían una mezcla de leche condensada, yema y jugo de lima fresco encima. Después lo dejaban al sol durante 4 o 5 horas hasta que el calor convertía la mezcla en un delicioso postre. Luego la tía Sally, inspirada por esto, lo convirtió en un pastel, el primer pay de Lima. Y no digo que eso no pueda ser cierto, pudo haber pasado de esa manera. Es solo que no parece haber ninguna evidencia que respalde eso. Muchos que quieren probar esta historia apuestan todo a esa canasta, o mejor dicho, ponen todas sus limas ahí. De la tía Sally siendo una persona real y tratando de averiguar exactamente quién era. Porque si ella no existió, entonces claramente la historia no ocurrió. Pero la mayoría de las versiones más antiguas de esta historia, y por antiguas me refiero como a los años 80, dicen que ella era una cocinera en la casa, probablemente afroamericana. David Sloan, fundador del Festival de Key Lime, revisó los datos del censo de la familia Curry de esa época buscando a la tía Sally. Pero lamentablemente, aunque el personal fue mencionado en el censo, no había ninguna Sally en el personal. Él sostiene que en realidad no era alguien que trabajara ahí, sino un miembro real de la familia, una verdadera tía Sally. Y resulta que, viviendo al final de la calle de William Curry, estaba su hijo mayor, Charles Curry, y su esposa se llamaba Sarah Jane Lowe. Sally es un apodo para Sarah. Y sí tenían sobrinos y sobrinas, lo que la convertía en tía. Así que ella era la tía Sally. La historia debe ser cierta, ¿verdad? El asunto es este. Basar toda tu teoría en una persona llamada tía Sally a finales del siglo XIX o principios del XX es como basar toda una teoría en la existencia de un trío llamado Tom, Dick y Harry, o en alguien llamado Juan Pérez. El término tía Sally no se usaba muy seguido para referirse a una persona específica. En ese entonces, a menudo se refería simplemente a cualquier persona de la familia, como invitamos a todos y a su tía Sally. Y así es como normalmente se usa en los periódicos de Cayo Hueso en esa época, pero nunca se refiere a una persona real.
Encontré una historia del Evening Telegram en Lakeland, Florida, del 28 de mayo de 1913, donde tía Sally Smith es el ama de llaves en la casa del viudo Hartley. Y ella es conocida no por su pie de lima, sino por su pie de limón, pero no de una buena manera. Más bien, él dice que sus pies de limón matarían a un perro. Entonces, ¿estoy diciendo que la historia de origen de la tía Sally no es cierta? No, estoy diciendo eso. Hay muy poca evidencia de que una tía Sally realmente existiera, y no hay evidencia que yo haya encontrado de que realmente hiciera un pay de lima que se convirtiera en el pay de lima Key. Sí, eso es exactamente lo que estoy diciendo. Así que pasemos a una teoría alternativa. Imagínatelo, ciudad de Nueva York, 1931. La compañía Borden, fabricantes de la leche Borden y la leche condensada marca Eagle, acaba de poner a Jane Ellison, un personaje ficticio similar a Betty Crocker, en la radio para compartir montones de recetas de sus folletos, llamados Nueva Magia en la Cocina. Recetas fáciles y rápidas con leche condensada azucarada. Bueno, una de estas recetas es para un pastel mágico de merengue de limón, y esa receta lleva leche condensada, azúcar, huevos y jugo de limón. Luego se prepara en una base de galleta Graham sin hornear y se cubre con merengue antes de hornearse. Es muy parecido a lo que se convertiría en la receta estándar del pay de lima, y seguramente la receta habría llegado a Florida. Se estaba transmitiendo por la radio en todo tipo de lugares. Y esta es la teoría que surgió hace unos 8 o 9 años, que este era el origen del pay de lima. Y luego la gente en Florida simplemente tomó esta receta de Nueva York y empezó a hacerla con limas de Florida. Eso pudo haber pasado, pero no hay pruebas de eso, y va a ser muy difícil encontrar alguna prueba de eso. Además, el canal de YouTube Glenn y Amigos hizo ese pay y otros de limón y lima de esa época. Pondré enlaces a algunos de esos videos en la descripción. Como dije, esa teoría va a ser prácticamente imposible de comprobar porque a menos que alguien lo haya escrito. Encontré esta receta de Borden y la convertí en lo que se convertiría en el pie de lima, y nadie escribió eso. Entonces no tenemos nada. Todo lo que tenemos para basarnos es la evidencia escrita, principalmente de los periódicos de la época, y según los periódicos, libros de cocina, diarios y todo eso. Los pies de limón y lima ya eran bastante populares en Florida y en otras partes del país desde hacía un tiempo, al menos desde mediados del siglo XIX. En vez de leche condensada, solían usar solo yemas, azúcar y a veces leche para hacer la natilla. Entonces la pregunta es, ¿quién fue la primera persona que decidió que la leche condensada sería una buena alternativa? Y pudo haber sido tía Sally, pudo haber sido Borden's, y probablemente fue alguien completamente diferente. No hay manera de saberlo. Lo que está claro es que con o sin leche condensada, los pies de lima ya eran muy populares antes de que esa receta de Borden fuera escrita en el sur de Florida, en los Cayos de Florida. En 1918, el Miami Herald publicó en su sección de sociedad sobre la fiesta quincenal de cartas de las hijas de Isabela. El evento fue agradable y el salón decorado de amarillo y morado para la ocasión. Premios overizados que consistían en pie de lima casero y jalea de guayaba fueron otorgados a los ganadores del juego. Y también tenían ese toque moderno del pie de lima con un merengue encima. En 1922, la cafetería Dutch Kitchen en Palm Beach ofrecía pie de lima con merengue. En 1923, la cena hecha por las chicas incluyó solo productos del condado de Dade, desde cóctel de toronja hasta pie de lima con merengue. Aunque si ese artículo es completamente cierto y todos los productos eran del condado de Dade, entonces es poco probable que ese pie realmente tuviera leche condensada. La pregunta es, ¿un pie de lima sigue siéndolo si no lleva leche condensada? Y yo diría que sí, porque en realidad había pies llamados pie de lima que no tenían nada de leche condensada. Entonces, tal vez es el nombre, tal vez. Para hacer un pie de lima, en realidad tiene que llamarse pie de lima. Y si ese es el caso, bueno, eso no pasó hasta 1939. Mira, antes de eso, la mayoría de la gente no las llamaba limas de Key, solo las llamaban limas. Porque el único lugar donde crecían, al menos en Estados Unidos, era en los Cayos de Florida, en algunas partes del sur de Florida. Tras el gran huracán de Miami de 1926, los huertos de limas quedaron devastados. Eso permitió que agricultores en California y México comenzaran a cultivar la lima.
Y, francamente, el negocio de la lima en Florida nunca realmente se recuperó. Según el Key West Citizen en 1939, los productores de lima de Key requieren organización. Una caja antes costaba 8, ahora solo 1. Las limas mexicanas compiten realmente con el producto de Key. Esto vino acompañado de una súplica para que empezaran a llamar a sus limas limas de Key o limas de Key West, solo para diferenciarlas de las que se cultivan en otros lugares de California y México. Y había una idea de que harían estas pequeñas cajas de limas de Key y se las darían a cualquiera que visitara las islas. Junto con algo que pudieran llevar de regreso a casa para difundir la fama de las limas de Key, el Citizen solicita aquí recetas que utilicen limas de Key en bebidas favoritas, postres, incluyendo por supuesto el famoso pay de lima. Las mejores recetas se imprimirán en una carpeta atractiva que se incluirá en cada caja de recuerdo. Así, el mundo exterior se familiarizará más fácilmente con las altas y deseables cualidades de las limas de Key. Es entonces cuando realmente ves el pay de lima de Key, llamado así. En ese momento, el Boca Chica, el comedor más bello de Los Cayos, añadió a su menú el pay de lima de Key, además de los pays de carne y calabaza. En 1940 había recetas impresas de pay de lima de Key West y de Key, algunas con leche condensada y otras sin ella. También es cuando empiezas a ver recetas que tiñen el relleno del pay de color verde. La receta de pay de lima de Key West de Tampa Bay usaba colorante verde para teñirlo y fuera de Florida, las recetas a menudo usaban mezcla de gelatina verde para lograrlo. Aún hoy no es raro ver un pay de lima verde, porque supongo que como la cáscara de la lima es verde, entonces el pay también debería ser verde. Pero como solo usas el jugo, en realidad debería ser más bien de un color amarillo cremoso, como el que estoy a punto de comer ahora. Así que una vez que el pie se haya endurecido, puedes darle un poco de color verde agregando un poco de ralladura de lima o un poco de cáscara de lima. Y aquí estamos. Pie de lima de Cayo de 1933, cuando en realidad se llamaba pie de lima tropical. Es una verdadera belleza. Se ve tan suave y con un brillo en la parte de arriba y se corta tan bien. Eso es, eso parece sacado de una revista. Aquí vamos. Eso está muy bueno. Así que realmente puedes sentir el sabor de la lima. No es mucho jugo de lima, pero realmente resalta sin ser demasiado ácido. De hecho, muchas veces no me gusta el pie de lima porque a veces es demasiado ácido y creo que eso suele pasar. Cuando la gente no usa limas Key, usan limas normales, limas persas. No es muy ácido, solo sabe a lima y después es dulce. Pero la mejor parte, honestamente, es la textura. Es tan suave, es firme y suave y maravilloso, y luego la base de galleta de Graham quizá está un poco gruesa. No, está perfecta, olvídalo, simplemente le añade ese maravilloso dulzor a nuez. Es un gran pay, es un pay realmente bueno. Así que haz este pay, haz cualquier pay de lima. Es un pay tan fácil de hacer, especialmente si puedes encontrar limas auténticas. No siempre se encuentran fácilmente en algunas regiones y solo están disponibles en ciertas temporadas. A veces, pero si las encuentras, marcan la diferencia. También son las mejores limas para usar si estás preparando cócteles o algo así. De todos modos, haz esto y disfrútalo. Suscríbete al boletín de Tasting History en tastinghistory.com y nos vemos la próxima vez.